Hola chiques, buenos días o buenas tardes, depende del horario en el que estén viendo la clase del día de hoy. Hoy vamos a hacer una clase cortita, ¿sí? Un pantallazo a cosas básicas que ya sabíamos de la escuela y vamos a arrancar justamente con la materia. ¿Qué es la materia? La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y que tiene masa. Estos elementos que estamos viendo delante, o por ejemplo el aire, que a pesar de que no lo vemos, ocupa un espacio físico y tiene masa. Ahora estos materiales pueden estar en diferentes estados. Puede estar en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. Las características que diferencian estos tres estados están relacionadas con el volumen que ocupan y con la forma. Por ejemplo, en el estado sólido, nosotros sabemos que tiene una forma definida, ¿sí? Y va a tener un volumen definido o específico. En el caso del líquido, ¿sí? Va a tener un volumen específico, pero no va a tener una forma específica, sino que va a adoptar la forma del recipiente que lo contenga. Y en el caso del gaseoso, no tenemos ni volumen ni tenemos una forma definida. ¿Por qué decimos que no tenemos un volumen definido? Porque en realidad nosotros podemos tenerlo más expandido o más comprimido al aire, ¿sí? Que es una característica particular que tienen los gases, ¿sí? Y que no tienen ni los sólidos ni los líquidos. Fíjense que en este caso lo tenemos contenido en una botella, por lo cual estaría adoptando la forma de la botella, ¿sí? Pero puede estar más comprimido o más expandido acorde a la cantidad de moléculas que tengamos dentro. Ahora vamos a ver que esta masa, ¿sí? Se va a ir conformando, ¿sí? Va a ir conformando sustancias. Estas sustancias pueden ser sustancias puras o pueden ser mezclas. Decimos que la materia tiene propiedades definidas y una composición que no va a variar de una muestra a otra. Entonces, esta materia que tiene estas características que no varían la composición de una muestra a otra, a estas las denominamos sustancias puras. Todas las sustancias son elementos o compuestos, ¿sí? Y los elementos no pueden descomponerse en sustancias más simples, porque ya están en la sustancia inicial, ¿sí? En la sustancia primera con la que se va a componer el resto. En un nivel molecular, cada elemento se compone por un solo tipo de átomo. En cambio, en los compuestos son sustancias que van a estar compuestas, ¿sí? Quiere decir que es más de un elemento, de dos o más elementos, ¿sí? Por lo tanto, contienen dos o más clases de átomos diferentes. En el caso de las mezclas son combinaciones de dos o más sustancias, ¿sí? Por lo cuales estas sustancias que van a combinarse para conformar las mezclas pueden pueden conservar su propia identidad química cada una por separado. Estos tipos de mezclas pueden ser de tipo homogénea o heterogénea, como vamos a ver más adelante. Como vemos en este gráfico, esta materia decíamos que puede ser una sustancia o una mezcla. En el caso de la mezcla puede ser homogénea, ¿sí? Que quiere decir que en todas sus partes va a tener la misma composición o combinación, o heterogénea, en la que van a estar separados, ¿sí? Los elementos que componen una de sus partes de los elementos que componen la otra. En el caso de las sustancias pueden ser compuestos por moléculas formadas por dos elementos o más, ¿sí? O un elemento, ¿sí? Que quiere decir que es una sustancia conformada por varios átomos iguales. Estos elementos, ¿sí? Existen en la tabla periódica.
todos estos elementos que vemos en esta tabla periódica, ¿sí?, son los que conforman todas las cosas que conocemos. Incluso hay muchos de estos elementos que conforman elementos o composiciones que aún nosotros no conocemos. Y vamos a ver que esta tabla periódica se va a ir dividiendo entre metaloides, no metales y metales. En este caso, que es una tabla un poco más específica, que está bonito con todos los colores, vamos a encontrar también los halógenos, los gases nobles, elementos desconocidos, ¿sí?, que son los que están en ese gris por debajo, ¿sí? Entonces, la gran clasificación que nosotros vamos a utilizar es en tres. Vamos a dividirlos en metales, metaloides y no metales. Vamos a ver las características principales de estos tres y cuáles son sus similitudes o diferencias. En el caso de los metales representan el 80% de los elementos, son muy buenos conductores del calor y de la electricidad, ¿sí? De hecho, es la composición interna de los cables justamente para poder transmitir la electricidad. Son dúctiles, ¿sí?, y maleables. Presentan un brillo metálico que es característico, ¿no? Y tienen un alto punto de fusión y ebullición. Son sólidos en temperatura ambiente, salvo algunos elementos como el mercurio, el cesio, el francio y el galio. Son reductores, que quiere decir que se oxidan. En el caso de los no metales, están exactamente en el polo opuesto, son malos conductores del calor y de la electricidad, son buenos aislantes térmicos justamente por esa característica, existen en estado sólido, líquido y gaseoso, son quebradizos en el estado sólido y también se oxidan. En el caso, perdón, sí. Son oxidantes, ahí está, es el error, perdón. Son oxidantes, no es que se oxidan, sino que son oxidantes. En el caso de los metaloides, metaloide es exactamente el término medio entre ambos, ¿no? Van a poseer ciertas características o propiedades físicas que van a ser intermedias entre los metales y los no metales. Son semiconductores, a excepción del antimonio y el arsénico, y por el contrario de los metales, son mejores conductores cuando aumenta la temperatura. Ahora vemos que estos elementos en sí mismos solos no nos dicen mucho. Por ahí nos puede decir algo el oxígeno, que ya conocemos mucho, o el hidrógeno, o por ahí han escuchado hablar sobre los carbonos. Pero en realidad, todos estos elementos, este CHOMP, que le digo yo, para memorizarlo, ¿sí?, componen la gran mayoría de los elementos que conocemos, ¿sí?, sobre todo la gran mayoría de nuestro propio cuerpo. Entonces tenemos oxígeno, ¿sí?, que conforma el 65% de nuestro cuerpo, carbono, que va a ocupar el 18%, hidrógeno, que ocupa el 10%, nitrógeno, que ocupa el 3%, el 1,5% va a estar ocupado por el calcio y, por ejemplo, el 1% por fósforo. También nos quedan algunos otros elementos, ¿sí?, que tienen menor trascendencia en cuanto a cantidades. Entonces, estos bioelementos primarios son imprescindibles para la vida, este CHOMP, ¿sí?, porque sin ellos no podrían formarse las moléculas que van a componer esta materia viva. Entonces, el más importante de todos estos elementos es el carbono, que es como el esqueleto de todas las moléculas esenciales, llamadas moléculas orgánicas. Después tenemos bioelementos secundarios, como el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio y el cloro. Muchos de ellos, a veces que están en escasez en nuestro cuerpo, van a ser administrados como electrolitos dentro de preparados de soluciones para inyectar, ¿sí?
Lo vamos a ir viendo después en prácticas profesionalizantes. Y después tenemos los oligoelementos, que están en cantidades pequeñísimas, pero que son necesarios para el desarrollo y el correcto funcionamiento del organismo vivo. Tenemos el hierro, el manganeso, el cobre, el zinc, el flúor, el yodo, el boro, ¿sí? Vamos a encontrar varios de estos, algunos más conocidos y otros menos por sus nombres, ¿sí? Pero sepan ustedes que todos estos elementos que están en la tabla periódica son los que le dan, ¿sí?, origen a todas las cosas que nosotros conocemos. Acá estábamos hablando de elementos que al llegar a elementos era porque teníamos sustancias, que son las sustancias puras, que algunas eran compuestos de elementos y otras eran elementos solos. Pero también del otro lado teníamos las mezclas. En las mezclas teníamos mezclas homogéneas, ¿sí?, que a simple vista se ven como una sola unidad, o mezclas heterogéneas, que quiere decir que son diferentes, y vamos a tener estos elementos en capas, ya que no pueden combinarse unas con otras. Otra mezcla heterogénea podría haber sido si hubiéramos combinado agua con arena. A lo mejor en el momento que los batimos parecemos que algo estaríamos logrando de manera homogénea, pero no, claramente la sedimentación va a ser enseguida notar que tenemos un elemento en una capa y otro elemento en otra. ¿Sí? Bueno, chicos, esto es solamente una introducción. En la clase que nos encontremos por Zoom, vamos a poder seguir profundizando sobre estos elementos. Que tengan buena jornada.